magia negra. Suelta, diablos de vida. Rompo las cadenas ahora. De Jesús rompo toda cadena del diablo. Rompiendo las cadenas. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Carlos, gracias por recibirnos, por aceptar la Dios te bendiga, gracias a ustedes. invitación. Yo estoy muy emocionado de estar acá. Sabes que mi familia, bueno, se convirtió en una de las campañas en parte, y bueno, yo me dedico a hablar de Dios en redes sociales y a crear contenido un poco como consecuencia también de su trabajo. Así que para mí es una emoción muy grande. Sí. ¿De dónde son? ¿De qué barrio? Y somos de Vicente López. Sí. Así que no sé si hay alguna campaña en lo de Freyson habrá sido o algo. No, hicimos muchas campañas en Capital también. Y aparte alrededor de Capital, todo. Sí. O sea, cuando yo subo la autopista, miro para allá, el barrio este, el barrio otro. Es como en todos lados. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero quería empezar preguntándole, antes de venir hice la tarea, leí un poco su historia, que se convirtió ya de grande, ¿no? A los 34, 35 años. Exacto. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que usted hablaba que ya tenía más o menos la vida armada, ¿no? Que Totalmente. empezó a trabajar muy chico y a fuerza de trabajo se hizo camino de alguna manera, ¿no? Llegó a tener una empresa muy grande. A los 10 años y medio. Mi papá estaba enfermo y bueno, y en la carnicería le dije, ¿querés que te vayas a limpiar los vidrios? Bueno, me daba algo. Y arrancaba. Ahí arranqué a conocer lo que era el trabajo. A la escuela siempre, todos los estudios, siempre En orden. en orden. Sí. Bueno, pero arrancó a esa edad y llegó a tener una empresa, una bulonera muy grande, ¿no? La más grande de... En su momento éramos proveedores de las grandes empresas. Todas Qué locura. empresas. Y algo que me llamó la atención cuando leí un poco su historia, era esto que usted trabajaba persiguiendo un bienestar, ¿no? Persiguiendo cómo conseguir esa paz que por ahí uno piensa que le da el trabajo, que le da la riqueza. El éxito para muchos puede ser sinónimo de paz. El éxito en el trabajo, en los negocios, pero nada de eso es así. Sí. Nada de eso es así. Las luchas, los problemas, las preocupaciones. ¿Qué es lo que le preocupaba en ese momento? Bueno, por supuesto una empresa que iba creciendo y una empresa que tiene, digamos, un movimiento grande y empresas importantes, hay exigencias. Entonces, esa presión es continua. Yo estaba en medio de esa presión. Sí, por ahí tenés un año bueno, un mes bueno, pero ya el otro mes es Sí, un partido nuevo. aparte, si vos tenías que hacer una entrega, calculá que mi rubro eran bulones, tornillos, tuerca, toda esa cosa de armados. Claro. De así, digamos, como un tornillito tan chiquito que apenas se veía, un bulonazo de así. Claro, sí. Todo teníamos. Es un proceso largo. Claro, entonces todo eso te trae sus complicaciones, empresas muy serias, gente exigente, a veces había que hacer fabricar cosas. Era un trabajo, digamos, bastante entretenido, no tenía tiempo para nada, pero sí, había algo que sí yo siempre tuve bien claro, que en mi casa, mi familia estaba fuera de todo eso. Afuera, Yo era una persona diferente cuando llegaba a mi casa. Olvidaba de todo lo otro y tenía una responsabilidad a mi esposa, a mis hijos, mi casa. Hasta que un día llegó Jesús, todo se dio vuelta. ahí cuando está por conocer a Jesús, usted escribe que estaba tan angustiado que hasta medio se arrepentía de haber tenido hijos, inclusive por el contexto del mundo, algo así, ¿no? Sí, uno veía vos lees un diario, lees algo, es la lucha de la vida, los problemas, los hijos, cuidarlos, cómo cuidarlos, porque yo era muy de cuidar todo, ¿no? Claro. Proteger a mis hijos, que siempre tuve esa idea como familia italiana, los hijos eran importantes, la familia era importante, primero la familia. Yo siempre tuve eso bien claro, ¿no? Ya después cuando tuve que empezar a predicar,
se me hizo un poco difícil porque las campañas empezaban y después, para terminar, a lo mejor pasaban 2 meses, todos los días. Claro. Cuando el ministerio comenzó a crecer, ya cuando las campañas decían, bueno, hacemos 10 días de campaña. Cuando llegábamos al día 8 ya estaba, ¿por qué no seguimos una semana más? Y llegué hasta 60 días. 2 meses. 2 meses, 1 mes y medio, 2 meses, era normal, sin volver a mi casa, ¿no? Más bien acá en el país, ¿no? Cuando yo viajaba al exterior ya eran 10, 15 días, no sentaba más. Y ahí en esa edad, cuando está por conocer a Jesús, por eso en detalle, pero yo leía que antes de convertirse miraba por ahí mucha televisión, así, y después no miró más, o iba a la cancha, o sea, fue así de brutal el cambio. El cambio fue terminante de un día para el otro. El día que llegó Jesús a mi vida y de mi esposa, cuando llegamos a mi casa, fue tal la convicción que todo lo que podía ofender a Dios afuera. Por las dudas. Todo sacamos. Todo. O sea, nada que pueda ofender a Dios. O sea, como que esta conversión fue muy especial. Sí. Sí, especial porque yo entendí que Dios hacía milagros, que Dios ayudaba a la gente. Algo que para mí no era normal. Y como que yo sentí esa carga de que lo que dice la Biblia y lo que Dios puede hacer con la gente, si Dios se dignaba a mirarme, yo estaba dispuesto a hacerlo. Porque realmente me conmovió ver a la gente que sufría como dejaba de sufrir, gente que me decía que vivía drogado en la calle y de pronto que aceptó a Jesús y ahora podía ser un predicador, y todo había cambiado en la vida. Entonces para mí eso fue increíble, ¿no? Es un proceso muy interesante porque inclusive, si no me equivoco, usted en esos momentos, sin que nadie le diga, empezó a tener estas ganas, esta urgencia de agradar a Dios primero. Ok. No de predicar. No más cigarrillo, no más nada. Todo eso afuera. Primero hacia adentro. En Polinian, el Espíritu Santo me hizo entender que ahora, después de tantos años, me doy cuenta que Dios me dijo, cuando yo le dije, yo quiero servirte, como dijo, bueno, te voy a preparar. Y ahí empezó la preparación. El proceso. El proceso, claro, fue rápido, porque prácticamente en poco tiempo. Mira, el día que yo acepté a Jesús, que escuché hablar de Jesús y que escuché al predicador, cuando entendí lo que era, ¿no? Y yo escuché claramente la voz de Jesús cuando me dijo, Carlos, tienes temor a la vida, temor a la muerte, temor a perder tus hijos, temor por tus negocios, temor por enfermarte, temor por perder tus bienes, temor. Esas fueron las palabras que yo escuché en mi mente. Entrégame tu corazón, yo voy a guardar tu casa, tu vida, tus hijos, tu empresa en el futuro. Wow. Esa fue me puse a llorar, pues yo tampoco no era de llorar, pero me lloré todo. Sí. Y estaba con María. María, cuando nos invitan, cuando yo la invité, porque me contaban que ocurrían milagros, yo quería ver eso, algo diferente. Sí, claro. Bueno, y le dije, vamos, porque mi mamá ella era creyente, ella iba a las reuniones y pasaban cosas. Y yo me decía, ¿qué cosa? Bueno, y le digo un día a mi esposa, porque venía un predicador que también la gente recibía milagros, sí. Dios nos tocaba, caía al suelo, y eso algo que nunca traía. Claro, no experimenté nunca nada de eso. Y fui a ver, después de insistir un poco a mi esposa, ¿no? Y cuando estaba escuchando la palabra de Dios, yo digo que si ustedes me preguntan qué estaba diciendo el predicador, hoy tanto no me puedo acordar. Lo único que entendí, que yo podía cambiar y que podía ser feliz de verdad, porque la persona que puede tener mucho, puede tener ser el más hermoso, todos los dones que quiera, pero si no tiene paz, no lo puede disfrutar. Entonces, por eso es la importancia, ¿no? Cuando el predicador
dijo, ¿cuántos quieren recibir a Jesús? Y como que algo me dice, tienes temor a la vida, Claro. temor a la muerte, Sí, sí, sí. temor por tus hijos, No voy a disfrutar si tenías. temor por la plata, temor por todo. Pues tenía temores. Y sí, sí, sí. Tenía miedo. Y Y me dijo, entrégame tu corazón, yo voy a guardar tu casa, tu vida, tu negocio, todo. Carlos, hay un momento cuando empieza este proceso de convertirse, que él empieza a mostrar, ¿no? Los barrios de emergencia, le empieza a mostrar gente que lo escuchaba predicar. Y algo que me parece interesante que es que lo primero que le sale es un poco querer venderlo todo, ¿no? Es querer entregar sus bienes e irse a predicar a la selva, ¿no? Más o menos es lo que hice. Sí. En poco tiempo yo empecé a predicar a la villa. Yo fui, porque tenía una chica que vivía en la villa, que estaba en casa, y yo a veces iba para llevarla, nada más que eso. Pero después me bajé, empecé a mirar, y me di cuenta que necesitaban a Jesús. Y ahí comencé a sentir que Dios, lo que yo vi que Dios hacía, lo que dice la Biblia, porque ya me había leído la Biblia, se pueden hacer hermosas cosas en Dios, ¿no? Y me fui al hospital de Quilmes a orar por la gente. Tenía 2 meses creyente. 2 meses de creyente. No me dejaban entrar. No había ido al instituto, ¿no? No me dejaban entrar porque había custodia militar en el tiempo de la guerrilla y la dictadura. Bueno, entonces yo le decía, me paraba. Dice, no se puede entrar. Y es verdad, nadie podía entrar, solo los médicos o en horarios de que la gente puede entrar. Y yo siempre estaba todo el día en el negocio, Claro. no tenía esa facilidad. Entonces me paraba y decía, no puedo entrar. Y digo, ¿por qué? Pues yo quería entrar a orar por los enfermos. Esa fue mi meta. ¿Ya había orado por alguien alguna vez? O sea, fue directo al hospital. Sí. Y usted leyó la Biblia y creyeron que podía ser lo mismo. Claro, sí. ¡Qué locura! Y debe estar siempre igual como leer y creer, ¿no? Claro, y eso hice, pero para poder entrar tuve que decirle, señor, hazme invisible. Iba con mi hijo más chico, hazme invisible, porque quiero entrar. Wow. A ver, algo, si alguien necesita ayuda. Y entré. Le pedí al Señor orando que no me vean. Y entré ese día y nadie me vio. Yo iba con mi hijo, uno de los más chicos. Y entré a la sala y traía la Biblia y los folletos para dejarle a la gente. Claro, cuando yo me acerco, me vieron la Biblia, me vieron los folletos. Lo primero que me decía, yo soy católica, pastor de tribunal. Era muy de esa época. Entré en un lugar donde había mujeres distintas, Sí, sí. ¿no? Y estaban las puertas abiertas, todo, un horario de día. Y bueno, la mayoría, y alguna que anciana, mayormente era gente grande, como que cerraba los ojos para que yo yo quería predicarle. Exacto. Y bueno, llegué a la última. Sí, la última. Una pibita que me miraba y se sonreía, porque claro, se dio cuenta que yo iba a decir algo, a contar algo. Y fue cuando yo me acerco a ella, le hablo y le digo si quería que Jesús haga un milagro con ella, que eso cambie su vida. Ella tenía un problema de una pierna que como que parece que no podían moverla. Y yo le hablé, entonces estaba entusiasmado, ¿no? Porque yo quería orar, quería ver Le dieron la oportunidad. lo que decía la Biblia, la verdad. Y bueno, y resulta que le pongo Mariela, se llama, le pongo la mano y como que estaba muy al borde. Y no estaba tan emocionado que no sé si la habré tocado muy feo. Sí. Y se cayó abajo. Salió de la cama. Sí, se cayó. Y dije, ¿qué hice? Y cuando me quiero acordar, veo que se levanta y se para, comienza a mirarse la pierna, a sonreír. Y dice, ¿qué pasó? Y dice, tengo la pierna bien, la puedo mover. Bueno, entonces camina. Salió detrás de la cama, era una de las últimas camas, eran 20 camas y 20 camas. Y empezó a caminar. Wow. ¿Y qué se pasó por su cabeza en ese momento? Que esto de verdad funciona. Claro, es verdad. Es para todos, como dice la Biblia, para todos los que creen. Claro. Entró una enfermera, decía, Mariela, te vas a morir, ¿cómo? Que no podés caminar. Y decía, no, pastor, no, enfermera. El pastor me oró, ya me condecoró. Y estaba sano.
Y sí. Y después todas las mujeres que estaban, se hacían las dormidas y ni querían que yo me arribe, empezaron a bajar de la cama. Ya empecé a ser pastor. Esa fue mi primera experiencia. Y de ahí no paré más. Y de ahí no paró, bueno, ahí empezó a... Yo entendí que lo que dice la Biblia es verdad. Que hay gente que sufre y que a veces el hombre se esfuerza y no puede llegar, pero Dios puede. Y entonces eso fue mi línea, ¿no? Así dije, yo trataba de ver a la gente que tenía problemas, ayudar a la gente, algunos que lo encontraba tirado en la calle, en la calle y me lo llevaba a mi casa. Ya. Una locura. Claro, el primer amor, como uno dice, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que no hay que perder. Podemos perder muchas cosas, pero el primer amor No te se acuerdo. puede perder. Hay una historia de esa época que usted cuenta en el libro, en el que dice que iba a comprar un auto o algo así, y que la esposa del hombre que le estaba comprando el auto se manifestó adentro de la casa. Sí. O sea, le empezaron a pasar esas cosas, que usted iba a un lugar y que de repente sucedía algo en el mundo espiritual. Claro, en un bar, pasaba. Porque en una campaña creo que es una cosa, que la gente va... No había ni predicaba. Claro, era en la calle. Me pasó, bueno, también a veces que iba a un negocio y alguien se sentía mal. Cuando entraba. Claro. Pues, me daba cuenta. Después me empecé a dar cuenta que lo que podía llegar a ser. Y bueno, y ya ahí ya tenía más cuidado. Y después le dije, Señor, no, así, Así no. no, como que me ayude. Pero yo quería hacerlo de otra manera, ¿no? O sea, yo pensaba eso. Ir a una casa, predicarle en la casa. Por eso empecé a ir a la villa. Mi primera campaña fueron en la villa. Mis primeras así visitas en casas fueron villa. Porque yo tenía una mujer que trabajaba, ¿no? que vivía en la villa. Entonces yo la llevaba y ya conocía más o menos. Pero usted fue ahí porque Dios lo mandó ahí a la villa o porque le pasaba algo. Dios me mandó. Tomando ahí. Estuve mucho tiempo yendo a esos lugares así, al principio, ¿no? Hasta que un día alguien dijo que Dios me mandaba para un barrio, a una un pequeño barrio, y que Dios iba a hacer muchos milagros. Yo sentía eso. Fui y Empezó a pasar. después puse en una carpita y después un poquito más grande. Y bueno, nada comienza grande. Todo comienza pequeño. Dios lo hace grande. Wow. Por eso yo no quería quedarme a mitad de camino. No hacerlo bien, y digo, Señor, yo quiero llegar hasta donde vos quieras que yo llegue. Y siempre fue esa mi meta, ¿no? Empecé primero en una plataformita, después una carpita chiquita, después una carpa más grande, después una carpa gigante. Pero usted ya sabía que Dios no iba a llevar allá. O sea, que usted recibió esa palabra y con eso pequeño, pero se hace hoy. Es que fue muy rápido. Claro. Las cosas ocurrían y la gente venía. ¿Y por qué piensa que pasó tan rápido? Porque creía. Claro, pero porque creía y porque Dios tendría un propósito. Porque después de ahí, los que se convertían en las campañas, los pastores que estaban ahí, o los hermanos, salían a hacer lo mismo. Claro, se multiplicaba. Claro, se multiplicaba, eso era lo importante. Sí. La golondrina no hace verano. Claro. Sí, que la palabra corra. Que la palabra corre. Hay algo que le quería preguntar sobre los demonios y el mundo espiritual en realidad, ¿no? Que no sé si ve lo mismo. Yo a veces noto que la gente o ignora al enemigo, o sea, como si no existiera, y hay otras personas que le prestan demasiada atención. Yo creo que las dos cosas son malas, ¿no? Son malas. Son malas. ¿Cuál sería como un equilibrio sano en esto? En la Biblia, mira, la llave de oro, ¿no? Que Dios le dio al hombre en la tierra, porque él, luego de haber resucitado, ¿no? Fue la gran comisión. Un día, cuando él resucita, cuando él recupera, porque vence al diablo, vence la muerte y él resucita. Y va a ver a los discípulos. Y entonces, ¿qué le dice a los discípulos? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir que
Él transfirió a los discípulos lo que él tenía de parte de Dios para vivir de alguna manera, para que el hombre sea salvo, para que el hombre tenga salvación y vida. Entonces, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo primero que le dijo a los discípulos, Jesús, luego de haber resucitado, vayan y prediquen. Y le dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y le dijo, hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Quiere decir que habló de que nosotros íbamos a recibir el Espíritu Santo, íbamos a recibir poder, porque le dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Entonces le legó al hombre lo que él había recibido, lo que él tenía. Y los discípulos salieron a predicar. Milagros, maravillas, todo lo que sucedía cuando estaba Jesús en la tierra. Claro, pero no era que perseguían liberar demonios, sino que ellos iban a predicar y lo otro venía. Eso es como sanar enfermos. Vamos a hacer hincapié en los demonios, en los enfermos sanados. Por los enfermos sanados. Sí. Mira, yo recuerdo que me puse un día una chica, me voy a olvidar, fue mis primeras campañas. Era bien rudimentario todo, porque estábamos recién artesanal. Los sugieres tenían una soga, porque venía mucha gente. Y yo no tenía otra cómoda para la gente. O sea, me viene para la plataforma. Entonces, poníamos los sugieres de las iglesias, los colaboradores, y tenían una soga para que la gente no avance más. Cuando yo hacía el llamado, la gente hasta venía corriendo para cantar. Entonces, para evitar eso, estaba la soga. Y había una chica que siempre estaba ahí. Y cuando yo decía, bajen la soga, para que la gente, los que querían recibir a Jesús, podían pasar, ella venía corriendo. Y tenía una pierna más corta que la otra, ¿no? Entonces, venía corriendo, y se quedaba a la mitad de camino, no llegaba primero, pero estaba entre los primeros siempre mirando, esperando recibir algo de Dios, ¿no? Porque el objeto o el objetivo era que la gente cambie, que la gente encuentre que Dios existe, a través de que un milagro en su vida. Claro. Entonces, esa chica venía, un día, uno de los días, no la vi venir. Y dije, se habrá cansado, quizás se arrepintió, o quizás no pudo venir, bueno, no importa. Pero cuando llegaron los testimonios, sube una chica caminando normalmente y era ella. Dios la había sanado el día anterior. Wow. O sea, cómo Dios premia ella tenía desesperación para que Dios haga un milagro. Y Dios lo hizo. Y a veces veo que pasa que hay gente que ora por los milagros o le pide a Dios un milagro y el milagro quizás a veces no ocurre y no sucede, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Porque hay un montón de gente que se sana y hay gente que por alguna razón... Es que justamente no le pregunté nunca a Dios, porque el que hace los milagros y hace todo es Él. Y Él los hace. Entonces, ¿qué le puedo decir? ¿Por qué no los haces todos? Él sabe. Es su trabajo. Claro, de pronto Él me dijo, a predicar y el enfermo va a sanar. Y las cosas que ocurren en las campañas. Bueno, entonces yo decía, yo querría que todos, pero no eran todos. Y tenía que aceptarlo. Y sin hacer mucho... Nunca se peleó con esa idea. Porque era soberano, ¿eh? Dios. ¿Por qué le iba a decir por qué no lo sana ahora? Claro, sí. Simplemente las cosas ocurrían, las cosas sucedían. Qué lindo, ¿no? Cuando yo la vi a la chica venir, la abracé y le dije, bueno, tu fidelidad, yo te veía venir todos los días corriendo, buscando el milagro, y lo recibí. ¿Cuál fue así el milagro más, no sé si espectacular o más memorable que tenga en su corazón? Son muchos, no voy a decir nada. Fueron muchos. Y sí. Un milagro. Alguien que tenía, ¿cómo te puedo decir? Un dedo que no lo podía mover. Así. Sí. Y Dios lo sanó, es un milagro. Tal cual. Jesús resucitó muerto. Era un milagro. Claro, no podemos medirlo.
No tiene sentido. No, porque entonces empezaríamos a tomar medidas, a discutir con Dios, ¿por qué no lo haces? No, Dios es Dios. El tema importante es esto, Dios existe, Dios es Dios, y Él hace como Él quiere. Sí. Porque yo quizá era la última persona que me había llamado para hacer lo que me mandó a hacer. Ahora, como yo tenía, ya cuando unos cuantos años en ministerio, tenía 9 hijos. Wow. Y yo me acuerdo que estaba en campaña que empezábamos por 10 días y terminábamos en 50 días. Y yo no volvía a mi casa. ¿Y nunca hubo algún reproche familiar por eso? No todos mis hijos predican. Ahí está. Hasta mi nieto. Así que quiere decir de que fue bueno porque Dios es fiel. Dios es fiel. Sabe que recién cuando estábamos abajo, que por ahí lo vamos a poner ahí en el podcast, vimos un montón de esos cuadros de las campañas en Japón, en un montón de... Casi todo el planeta. Casi todo el planeta, una locura. ¿Hubo algún lugar así que sintió que era más difícil o que había un clima más pesado de lo habitual? ¿O era todo más o menos igual? Es diferente. Y en los países, todo, pero cuando vos vas invitado, ya después de que la gente te conoce y todo, ya nosotros tenemos un sistema de trabajo, aplicamos el sistema y funciona. Claro. El lugar, digamos, más extraño fue, yo fui mucho en los países, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia. Ok. Entonces, Holanda. Los países nórdicos, digamos, lo que tiene mucha plata en Europa. Los países nórdicos, porque había un pastor en Brasil, en Uruguay, que él fue el que me llevó a Finlandia y después los demás países, ¿no? O sea que siempre alguien me invita para que yo vaya a un lugar. Porque Sí, yo claro. nunca hubiera pensado ir a Finlandia, Dinamarca, Noruega. Y estaba al lado de Rusia. Pegadito. Ahí va. Esos eran los lugares más raros. Y sí, muy raro. La gente era muy fría, quizás. No, con muchos creyentes. Ah, mira. Son países, como suele decir, ¿no? Países con cultura evangélica. Los finlandeses, los noruegos, dinamarqueses, suecos. Ellos prácticamente su religión es el evangelio. Claro. Son evangélicos. Si usted mira... Sí, el sur de Europa es más católico y es más... No, pero aparte de eso, vos mirás compendio y te dice países nórdicos, evangélicos, Claro, protestantes, sí. protestantes. Por eso que no es lo mismo. Y justamente estaba al lado de Rusia. Y mire, un hermano me dice que había una profeta que te dice, te vio entrar en Rusia con tu esposa y con 2 hermanos. Yo ni estudiando, si Rusia todavía estaba con el comunismo en ese tiempo. Ah, ok. Estamos hablando cuando era la Unión Soviética. Y bueno, pero los hermanos dijeron, no, esto es de Dios. Esta mujer cuando habla de parte de Dios, y digo, yo entras, yo no tengo nada para entrar ahí. Vamos a entrar igual, y entramos. O sea, mi esposa, María, estaba embarazada de mi último hijo en ese tiempo. Y entramos. ¿Hizo una campaña allá? Y no, sí, claro, pero en un lugar en medio de la nada, había como un castillo. Fuimos ahí, estuvimos un día, después me fui al otro día. Y venía gente de Siberia. Gente que entró como de contrabando. Claro. Wow. Pero dije, había mucha gente que había venido de Siberia, a otros lugares, ya estaba... ¿Cómo estaba preparado eso? No lo sé, pero así fue. Prediqué y cinco reuniones hicimos. Después fui. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Claro, por ahí que alguien escucha y dice, ¿cómo puede ser verdad esto? Y bueno, así fue. Así fue. Así fue. Carlos, hay algo que le quería preguntar mientras niño para acá. Todo esto que pasó en los 80 y en los 90 marcó a Argentina, marcó a la iglesia evangélica. Y creo que una de las líneas finales del libro es algo así que usted dice como
que la obra de Dios vivía tiempos fructíferos en Argentina, ¿no? Como que había mucho para hacer. Hoy que ya pasaron unos 20, 30 años de eso, ¿sigue considerando, amigo, la obra de Dios hoy está viendo tiempos fructíferos o estamos en una etapa más No nos olvidemos de que en ese tiempo prácticamente no se había predicado mucho el Evangelio. Es verdad. Sí, sí. Era como que después que las campañas, muchos trabajaban en la campaña, pues iban a hacer campaña ellos. Claro. Se pagó por todo. Era como una novedad. Ir a Uruguay, sí, como una... es que pasaban cosas. La gente venía porque pasaban cosas. Yo tengo fotos, bueno, las pueden ver ahí. Que no sabés, unos 1.000 personas, 100.000 personas, qué sé yo, podía haber No tienen un número de cuántas, ni de ¿no? Millones. millones, porque eran las campañas, a veces duraban 60 días, Sí. sin parar. No es. ¿Y por qué duraba tanto? Porque no la podíamos parar. Los pastores me dicen, ¿cómo vamos a parar esto? Se convertía, qué sé yo, en 2.000, 3.000, Claro, 4.000 sí. personas por día. ¿Cómo lo paran? Cada vez venía más gente. Claro, y eso hoy cambió. Hoy ya se ha escuchado y se ha difundido más. Es que en ese tiempo, voy a decir así, era muy común ver predicadores en la calle predicando y evangelistas salieron miles de evangelistas a predicar. O sea, ya el evangelio era conocido. Claro. Antes estaban en los templos, pero pues sale bueno, hubo americanos vinieron a un parque y hicieron estadios antes que yo salga a la calle, pero yo no sentí un estadio. Claro. Yo sentí de ir a la calle Ajá. y empecé en la villa Ajá. y la gente venía. Y hoy, porque veo que después de la pandemia como que hubo muchas iglesias que cerraron, o menos gente fue a la iglesia. Eso sí es así. O sea, estamos por ahí entrando en otra etapa más difícil o más fría. Que hayan cerrado, no. Yo creo que eso paró un poco el movimiento así que venía. Ya en la calle de reuniones masivas ya era difícil hacer. Claro. Eso sí, detuvo. Pero después siguió todo igual, las campañas siguen, nosotros seguimos haciendo campaña. Claro. Pero no siente como por ahí creyentes que se fueron de la iglesia en esa época. Sí, claro, mucho apartado. claro. Siempre hay movimientos, sacudidas, pero es algo natural, algo que Dios lo tiene asumido. O sea que yo creo que las iglesias hoy han vuelto a reverdecer, están crecidas, siguen creciendo, hay montones de predicadores jóvenes ahora y otros no tan jóvenes que empezaron hace 20, 30 años atrás. Lo importante de todo esto es que Dios se acordó de los que querían acercarse a Dios, conocerlo. Dios nos dio la oportunidad, porque yo fui producto de alguien que me predicó. ¿Por qué yo fui? Porque me dijeron que había milagro. Claro. Y yo dije, ¿qué es eso? Puede ser eso. Y fui por curioso y terminé aceptando a Jesús, porque vi que Dios hacía cosas. Y después dije, si Dios hace esto, podemos ayudar a la gente. Claro. Porque a veces en mi vida fue trabajo. Desde chiquito yo me he trabajado 10 años y medio. Sí, y cuando empezó a predicar en las campañas, ¿siguió trabajando en la empresa un tiempo? Sí. 8, 10 años. Ah, mientras hacía las campañas de noche, ¿trabajaba de día? No, yo trabajaba de día, claro. Pero ya estábamos acá, de Capital. Claro. Cuando empecé a viajar afuera, Ahí se complicó. todo. Claro, pero usted siguió trabajando mientras predicaba. Sí, claro. Wow. Muchos años. Había una familia. Después, como mis hijos ya crecieron y ya podían ellos ayudar, y bueno, ya pude dejar. ¿Y cómo hacía para mantener el equilibrio entre la campaña, predicar, el trabajo y la familia? ¿Cómo hizo todo eso? Todo eso lo hice en un principio porque estaba acá en Buenos Aires. Iba a La Plata, Claro, era a Rosario, claro, era fácil. Pero cuando empezaron a llamarme del exterior, ahí se me complicó. Y tuve que dejar todo. Y nunca
más. O sea, no volví a trabajar a Boronera nunca más. Y si tuviese que decir el desafío más grande que enfrentó en todo ese proceso, en todo su ministerio, un desafío así que El llamado. ¿En qué sentido? Yo sabía que era total. Que era muy duro y muy fuerte. Y pasaba días y días llorando. Días. Para de alguna manera poder aceptarlo, ¿no? Como lo sentí que venía. Porque tenía que dejar todo. Y eso me costó muchas lágrimas. Después fui el hombre más feliz de la tierra. Después de eso. Porque pude quebrar. Yo nuestro negocio pero era proveedor de las más grandes empresas. Sí. Y dejar todo ese trabajo duro habrá sido... Estar allá. Mm. Y tener que administrar y ser malo, no sé, siempre familiar fue. Después ya que yo ya le dejé a mis hijos, me quedé una parte y a mis hijos para mí. Y yo me dedicaba a predicar, a salir por todos los lugares. No sé si faltó algún lugar que no fui, pero yo estuve en todos los lugares, así. No sé de qué manera, pero qué sé yo. Malasia, Indonesia, Singapur. Y a veces me llamaban, hubo casos, personas que eran líderes, si no eran presidentes, era... Eso le iba a preguntar, ¿alguna vez los políticos se le acercaban Y claro, o sea, no, los políticos... ¿Nunca le dijeron, Carlos, usted es muy popular, haga campaña para nosotros, algo así? ¿Nunca pasó eso? No, porque yo afuera iba una semana, 10 días y me iba. Por ahí no volvía más. Claro. No porque yo tenía mi familia. Sí. Y el ministerio está sentado acá, siempre estuvo. Y si nunca pensó ir, con todo lo que viajaba, nunca pensó irse, no sé, a algún otro lugar y estar más... Me pusieron 1000 cosas y me daban 1000 cosas, pero yo no hacía acá. Yo entendía claramente que lo que estaba viviendo era algo que Dios me vino a buscar acá para hacer eso, vamos a decir. Es que yo me voy a ir a otro lado. Claro. Este es el lugar. Hasta el día de ahora. Y mis hijos siguen, el ministerio sigue, las carpas están acá. Sí. Nada se ha detenido. Yo ya no voy tanto como antes, pero estoy. Mm. O sea que están mis hijos, parido de ellos, Y yerno, eso, y ahora mis nietos. y eso para el futuro lo deja como tranquilo, viendo el legado, cómo se imagina que continuará esto en, no sé, 20, 30, 100 años. ¿Cuándo volverá el Señor? No sabemos, ¿no? Lo que Dios disponga. Yo pienso en hoy. Hoy tengo que hacer tal cosa. Hoy estamos de campaña en la semana que viene en tal lugar. Los problemas de eso... Lo que viene por delante, si Dios me trajo hasta aquí. Siempre estando Él cerca nuestro, porque uno se da cuenta cuando Dios responde. ¿Qué digo? No, claro. Yo voy a fabricar algo por mi parte, no porque voy a fracasar. Me dejo empujar. Carlos, le hago una pregunta por ahí media fuera de contexto, pero en mi canal a la gente le gusta mucho hablar del apocalipsis y de cuándo va a ser el fin del mundo y que está esta señal y lo otro. Si yo le pregunto por el apocalipsis, ¿qué mensaje saca de ahí? ¿O qué reflexión me saca? ¿Falta mucho, falta poco? ¿Hay otra cosa ahí pasando? Es imprevisible, porque Wesley hace cientos de años pensaba lo mismo. Es ahora. Es ahora. Claro. Quiere decir, la decisión la va a tener siempre Dios y nosotros no podemos ocupar el lugar de Dios, porque predecir algo, uno puede predecir, vamos a predicar a tal lugar, hay mucha gente que está esperando, Dios va a sanar y después ocurre. Pero esto es muy fuerte. Sí, lo que cerrar el canal, me parece. Yo creo que firmemente que Dios tiene todo bajo su control. Pero si alguna persona se atreve a hablar porque Dios, o cree, no, Dios tal cosa va a pasar o va a ser para tal tiempo. Sí. Y yo sí,
¿Y a vos quién te conoce? O sea, claro. ¿Vos vas a decidir por mí? Entonces, yo nunca pensé en eso. ¿Usted pensaba en? Yo hay que hacerlo ahora. En un momento dado sentí que alguien me empujaba, ¿viste? Porque las puertas se iban abriendo. Yo recorrí prácticamente todo el mundo. Pero yo no gané en mi vida, levanté un teléfono para hablar con nadie, para ninguna parte del mundo me llamaban. O venían a buscarme. Sí, una locura. El ministerio recorrió el mundo. ¿Nunca le dio un poco de miedo todo eso? Como el mundo, eso, que se le manifestara a alguien o algún sueño, nunca. Siempre estuvo tranquilo en ese sentido. No porque sé que no soy el único tampoco. Porque es que hay miles de predicadores que Dios me los usa de esa manera. Así que, no. ¿Cómo te puedo explicar? Yo iba para adelante y no estaba preocupado ni lo que va a pasar más adelante ni lo que pasaba al costado. Yo iba y siempre me sentí, cada vez que tomaba el micrófono, que Dios me mandaba a decirle a la gente que Él los amaba. Y la demostración de que Él nos amaba eran los milagros, las vidas cambiadas, los que dejaban la droga, los que se reconciliaban, matrimonios que se reconciliaban. Entonces, viendo tantas de esas cosas, ¿no? Ver que Dios estaba ahí, moviéndose entre la gente, ayudándola, bueno, para mí Es suficiente. es suficiente. Si yo me pongo a pensar que me lo tienen que agradecer, no estaría aquí. Nunca, al único que le agradezco y que de alguna manera le doy gracias a Dios, porque Él me ayudó, me enseñó, y no soy un buen alumno. No, ¿le parece? Uno tiene errores, equivocaciones en la vida, pero yo estoy hablando de cosas, enojarme con alguien, por ejemplo. Sí, me enojo. Sí, claro. Bien. Italianos somos así. Claro. Y después cuando alguien, no sé, a mí al principio, a mí algo que me tocó fuerte, pero no le di mucho valor. Cuando yo llegué a una provincia, recién estaba empezando, recién estaba saliendo de Buenos Aires, la iglesia de esa provincia se reunió para servir la Santa Cena. Porque, claro, no creían que yo era de Dios, como de alguna manera al principio, por las manifestaciones, Claro. lo que pasaba. Era raro. Era raro. Y eso es una cosa que no me molestó ni nada, pero yo dije algún día, ellos Van a entender. van a entender. Claro, porque eran iglesias muy cerradas. Como hay hoy, hay iglesias que tienen contacto con otra iglesia, porque dicen, no, porque esto enseñan mal o gritan mucho. Bueno, son cosas. Pero realmente Dios me ha ayudado siempre en todo. Yo supe que mis hijos iban a seguir predicando. Hasta tengo mi nieto también que está haciendo. Sí, están todos los equipos, está todo acá adentro, todo para salir a ganar a la gente, para explicarle a la gente que no todo está perdido. Lo que siempre digo, no todo está perdido. Hay un camino de retorno. Y ese camino se llama Jesucristo. Me parece que no hay mejor manera de terminar que con este mensaje. Carlos, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por abrirnos las puertas, por compartir su historia y su corazón con nosotros, de verdad. Bueno, vos ya lo leíste, parece. Tenías bastante. Sí. Lo había leído de... Nada, como le dije, para mí es un héroe de la fe, de verdad. Y poder compartir este espacio con ustedes, excelente. Así que gracias. Gracias. Y a ustedes los veo en otro video.